Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy vamos a preparar estas galletitas de coco sin gluten que están espectaculares. Lo primero que vamos a hacer es agregar la premezcla, luego el polvo para hornear o la levadura química y el coco rallado, que recuerden debe ser todo sin gluten. Vamos a revolver un poco para incorporar bien los ingredientes y a continuación vamos a agregar el azúcar. En este caso yo usé azúcar rubia o azúcar mascabo, pero pueden usar el azúcar que ustedes prefieran. Lo vamos a revolver para que se integre bien todo y ahora vamos con los líquidos. Lo primero que vamos a hacer es agregar un huevo. Siempre recomiendo cascarlo aparte para que, si llega a estar feo, no estropear el resto de la preparación. Con esto lo vamos a revolver un poco para integrar y vamos a continuar agregando. En este caso yo utilicé aceite de girasol, pero ustedes pueden utilizar el aceite que quieran. Abajo les dejo todas las cantidades. Recuerden que yo siempre subo recetas aptas para celíacos, así que me pueden seguir en Facebook como Recetas Vero Sin Gluten, en Instagram y en YouTube como Vero Sin Gluten y en TikTok como Soy Vero Sin Gluten. En las distintas redes sociales voy compartiendo distintas cosas, así que me pueden ir a seguir, que van a encontrar distinto contenido, pero siempre relacionado a los celíacos. Bueno, volviendo con la receta, vamos a seguir revolviendo hasta tratar de unir lo más que se pueda. Cuando ya nos dimos cuenta que no se puede unir, vamos a ir agregando muy de a poco agua y vamos a ir amasando. Tarda un ratito en unirse la masa, por eso digo que vayamos de a poco, porque si nos pasamos de agua, después puede llegar a quedar muy dura la masa y si nos falta agua, se nos puede desarmar. Así que como ven, yo voy en realidad más que amasando, como apretando para lograr unir la masa. Una vez que ya tengan la masa formada, la vamos a llevar sí o sí a una heladera por más o menos media hora. Muy importante para después poder armar bien las galletitas. Una vez que la sacamos de la heladera, como se muestra ahí, la empezamos a amasar y le agregamos un poquitito, muy poquito de premezcla, porque van a notar que está como medio húmeda, medio pegajosa. Entonces le vamos a agregar premezcla para poder armar las bolitas y que no sea todo tan pegajoso. Como pueden ver, lo mejor que se puede hacer es ir sacando de poquitas cantidades, hacer una bolita y aplastarla para darle forma a la galletita. Es muy importante que no quede demasiado alta, si no se va a quemar o secar mucho en los costados y por dentro quizás quede cruda. Siempre debemos ponerlas en una placa que esté enmantecada o aceitada. Muy importante para que no se peguen. Las llevamos a un horno 180 grados por 10-15 minutos. Yo las decoré con un poquito de chocolate y azúcar glass y así es como quedó.